hemo, el grupo son parte del metabolismo especial. El metabolismo, dijimos que lo podríamos dividir en dos fracciones, dos formas de ver el metabolismo. ¿Cuáles son esas dos formas diferentes de ver el metabolismo? No dos etapas en que es un metabolismo y metabolismo, todo el metabolismo. Metabolismo intermediario y metabolismo especial. ¿Cuándo hablo de metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? Por ejemplo, yo digo, tú haces glicólisis como parte de tu metabolismo intermediario. Tú haces beta oxidación, parte de tu metabolismo intermediario. Pero tú haces síntesis de porfirina, síntesis de hemo, en el metabolismo especial, no es intermediario. ¿Cuál es la diferencia? Que el metabolismo intermediario es igual en todas las... Ok, esa es la razón. El metabolismo intermediario es la secuencia de reacciones con las que se procesa una molécula igual en todos los organismos. O sea, la bacteria, la hormiga, la ballena, la serpiente, yo, el mono, etcétera, toditos hacemos igual. Todos hacemos beta oxidación igualito, con las mismas reacciones. Todos fabricamos nuestra glicina, nuestra glutamina, nuestra glicólisis, nuestro Krebs igualito, las mismas reacciones. Ese es metabolismo intermediario. Metabolismo especial, no, ese es cuando se procesa de manera diferente. Erythrocolium coca fabrica cocaína, pero yo no. Entonces eso no es metabolismo intermediario. Es el metabolismo especial de ella, de Erythrocolium. ¿Ok? Síntesis de porfirinas. Todos necesitamos manejar oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que son las moléculas que transportan estas porfirinas. Sí, todos necesitamos manejar estos transportadores de oxígeno, de CO2, pero no en todos son la misma molécula. Nosotros lo hacemos en el hemo, que es una porfirina. Por eso es que este es parte del metabolismo especial. Necesitamos saber cómo fabricamos este hemo y otros organismos lo fabricarán a sus transportadores de alguna u otra manera. Ok. ¿Para qué sirven estas porfirinas? Para transportar oxígeno, lo más importante. Pero hay ligandos en esta porfirina. El ligando es la molécula que se va a unir a esta molécula, en este caso estamos hablando de porfirinas, se une a la porfirina y va a ser transportada porque está unida y como la porfirina se está moviendo, va a ser transportada. ¿Qué elemento, qué sustancia es la que está unida a la porfirina y permite el transporte de este ligando? La porfirina es unida ¿a qué? ¿Hierro? ¿A qué? Hierro. Hierro, no me digan fierro. Fierro es un pedazo de metal que nos van a agarrar a alguien a tierra. La confusión viene de la traducción probablemente, porque hierro en inglés es ferrum, y por eso su símbolo es Fe. Pero en español el nombre es hierro con H, porque el término fierro también existe, pero vayan al diccionario, fierro es un pedazo de metal, entonces no es el que estamos hablando. Ok, entonces estas porfirinas están complejadas con hierro, pero el hierro tiene hasta 3 estados de oxidación. 2 en el caso de porfirinas, a pesar que nosotros podemos usar el hierro más 2 y más 3, más 2 ferroso y más 3 férrico, lo podemos usar, pero en las porfirinas de nuestro hemo debe estar como más 2. Y si pasa de más 2 a más 3 el hierro, ¿qué le sucede? Si el hierro que está en tu hemo para llevar oxígeno, CO2, etc.,
pasa de +2 ferroso a +3 férrico, ¿qué te sucede? Hemoglobina. Te mueres. Te mueres. Pasar de +2 a +3 es oxidarse. Se oxida. Entonces, ¿quién pasa el hierro de +2 a +3? Oxidarse. Y hay gente, hay mamás, sobre todo, veo en las noticias, sobre todo con las mamás, las que más hacen eso, más conocen el metabolismo del hemo, y le meten a la Inca Kola un poquito de racumín, un poquito de cianuro, etcétera, son oxidantes. Y le dan a sus hijitos inclusive, angelitos, ¿qué es lo que pasa? Se asfixian. ¿Por qué se asfixian? Porque el hierro +2, con el oxidante que le han metido, pasa a hierro +3. Y como hierro +3 ya no puede fijar ligando, ya no puede fijar ligando. Entonces no hay quien lleve su oxígeno ni su CO2 y lógicamente se asfixian, se mueren por asfixia. Eso pasa del hierro +2 al hierro +3. Ok, ¿quiénes son los ligandos de esta molécula, del hemo? O sea, ¿qué moléculas se unen al hierro +2 para ser transportadas por el oxígeno? ¿Quiénes son los ligandos? Tu hemoglobina transporta cosas en la sangre. ¿Sí o no? ¿Qué cosas transporta? ¿Oxígeno? CO2. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Dióxido. CO2. ¿Alguna otra? CO. Monóxido de carbono. Oxígeno, CO2 y CO. Son los tres ligandos del grupo hemo, los tres ligandos que se unen al hierro, al grupo hemo y por tanto a la hemoglobina. Pueden ser transportados en sangre en el hemo. Oxígeno, CO2 y CO, o sea, dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno. ¿Cómo es la mecánica? Mi sangre, cargada seguro con CO2, circula en mis vasos, mis venas preferentemente, y llegan al alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar encuentro aire, que es lo que respiro, por eso somos organismos aeróbicos, porque al respirar aire estamos incorporando oxígeno aeróbicos, oxígeno al organismo. Y la hemoglobina que llega al alveolo se encuentra en el alveolo en contacto con oxígeno. ¿Qué tiene el oxígeno? ¿Qué gases tiene? El aire. ¿Qué gases tiene el aire, que es lo que llega al alveolo? Nitrógeno. Oxígeno. Nitrógeno. Hidrógeno. Nitrógeno. Oxígeno, hidrógeno, ¿qué más? Nitrógeno. N. O sea, que si tuviera hidrógeno Nitrógeno. estaría explotando. Nitrógeno. CO2. O2 es oxígeno, CO2. CO. ¿Qué más? Nitrógeno. Nitrógeno, N2, ¿qué más? Argón, xenón, radón, preferentemente. ¿Ok? Concentraciones. ¿Qué concentraciones tenemos de ellos? ¿Cuál es el oxígeno? Entre 18 o 21, dependiendo del aire. Más o menos 20% de oxígeno. Nitrógeno. ¿Nitrógeno cuánto? 70 kilómetros. Casi 80% de nitrógeno, o sea, la mayoría es nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno, luego CO2 antes que gases nobles. CO2 y luego los gases nobles, xenón, radón, que están casi como trazas. Esa es la composición más o menos del aire. Entonces, eso es con lo que se va a encontrar el hemo que llega cargado de CO2. Y en el alveolo suelta el CO2 y agarra oxígeno. ¿Por qué? Mayor afinidad. Por Mayor afinidad. mayor afinidad a oxígeno que a CO2. Por eso suelta el CO2 y jala oxígeno. ¿Sí?
Por la diferencia de presiones y concentración. El fenómeno de intercambio gaseoso en la hemoglobina a nivel del alveolo es producto de Las presiones. presiones parciales. Presiones parciales. No tanto afinidad, presiones parciales. No se olviden de eso. ¿Y qué es presión parcial? La presión de cada gas ¿En qué? en el alveolo. Ese es el caso de acá, pero presión parcial en general, ¿qué cosa es? Es la presión de cada gas en una mezcla, porque si no hay mezcla no hay presión parcial. ¿Ok? Si yo tengo una mezcla de gases, varios gases mezclados, cada uno de ellos va a ejercer una presión. La presión es la fuerza que tiene contra las paredes de lo que lo contiene. ¿Ok? Va a haber una presión por un gas, una presión por el segundo gas, una presión por el tercer gas. La presión que ejerce cada uno de ellos es la presión parcial. Lógicamente la presión parcial será función de la cantidad de gas que haya. Mientras más gas de uno hay más presión parcial de ese. O sea que en el aire la presión parcial mayor será la presión parcial mayor será de nitrógeno. 80%, imagínense, la presión parcial enorme es del nitrógeno. Luego le sigue el oxígeno, luego el CO2 y luego los otros, monóxido y los gases nobles. Si la presión parcial mayor es del nitrógeno 4 veces más, no solo el doble, sino 4 veces más que del oxígeno, ¿por qué no se carga la hemoglobina de nitrógeno? Debería cargarse de nitrógeno. Por la afinidad. Por ahí tiene razón. Algo. Porque dijimos que el hierro se compleja ¿a quién? A 3 ligandos. Oxígeno, dióxido de carbono y monóxido, no nitrógeno. El nitrógeno no es un ligando. El nitrógeno no puede, ligando significa que forma enlaces de coordinación con ese metal. El nitrógeno no forma enlaces de coordinación con el hierro, no es un ligando. Entonces chocará, por ahí pasará, pero no se une. Se une el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una presión parcial mucho mayor que el CO2, que sí hay. Por eso es que se carga de oxígeno. Una de las funciones más importantes que tiene la hemoglobina al transportar el oxígeno es que se carga de oxígeno o de CO2 mediante una actividad cooperativa. ¿Qué significa actividad cooperativa en la hemoglobina? Y gracias a que tiene esa cooperatividad es que es un muy buen transportador de oxígeno y de CO2 en el organismo. Si no tuviese esa actividad cooperativa, sería pobrísimo. Viviríamos casi en condiciones de hipoxia, casi asfixiados. ¿Qué significa cooperatividad? Para entender eso necesitamos saber una hemoglobina. Tiene una parte globina, que es proteína, y una parte hemo, que es lo que quiero hablar ahora, una parte hemo, cuántas globinas, una hemoglobina. ¿Y cuántos hemos? 4 también. Un hemo y 4 globinas. 4. Tiene 4 globinas y 4 hemos. Una hemo por cada globina. ¿Ok? Una hemoglobina entonces es una proteína tetramérica. 4 globinas, tetrámero. 2 alfas y 2 betas. Y cada una de ellas fija un hemo. En total tiene 576 aminoácidos, más o menos uno que otro si hay que estar fallada la hemoglobina. Pero normalmente son 576 aminoácidos en 4 subunidades, cada uno con su hemo. ¿Qué cosa implica cooperatividad? Implica que cuando llega al alveolo y se encuentra con que hay más oxígeno que CO2 y ella carga CO2, suelta el CO2 y va metiendo oxígeno. Pero que entre el primer oxígeno, reemplazando al primer CO2, es un proceso difícil. No es fácil que salga el CO2 y que entre el oxígeno.
Pero una vez que entró el primero, el segundo entra más fácil. O sea, el primero colabora para que el segundo estéricamente, o sea, por estructura espacial, entre más fácil. Y una vez que entró el segundo, el tercero entra más fácil todavía. Y entrado el tercero, el cuarto entra facilísimo. Eso se llama actividad cooperativa. Es muy importante para la función que cumple la hemoglobina, porque si no tuviese esa actividad cooperativa, imagínense la hora que la hemoglobina esté en el alveolo en contacto con oxígeno, entra difícilmente el primer oxígeno y cuando va a entrar el segundo ya la hemoglobina salió del alveolo y su capacidad de transporte sería muy baja, por eso serían casi condiciones de hipoxia en las que vivirían. Pero gracias a la cooperatividad es que entra el primero, entran los otros. Y cuando sale del alveolo ya sale cargado con 4 oxígenos. Y la misma actividad cooperativa la va a presentar en la mitocondria. Porque lleva la hemoglobina, nuestro oxígeno, cargado con 4 oxígenos. En ese momento se llama esta hemoglobina, ¿qué cosa? Oxihemoglobina. Se llama oxihemoglobina. ¿Qué lo habían llevado? No. Ok, se llama oxihemoglobina, será cargada con 4 oxígenos, 4O o 4O2. 4O2, por favor, 4O2, no 4 oxígenos, o sea, lleva en realidad 8 átomos de oxígeno, 8 átomos de oxígeno, cada hierro a 1 o 2 moléculas de oxígeno. Y así va en la sangre hasta que llega a la mitocondria. Entra la célula y llega a la superficie de la mitocondria. ¿Qué sucede en la mitocondria? El ambiente es completamente contrario al del alveolo. En la mitocondria hay gases también producidos producto de estas reacciones que suceden en la mitocondria, pero la concentración de gases en la mitocondria es con una presión parcial para CO2 muy alta respecto a la presión parcial del oxígeno, o sea, lo contrario del alveolo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la hemoglobina suelta el oxígeno y jala CO2, presiones parciales, ¿ok? Y jala CO2, también con efecto cooperativo. Se carga de 4 CO2 y ya soltó el oxígeno. Y sale otra vez, sangre venosa. En ese momento la hemoglobina se llama carboxihemoglobina. Circula como carboxihemoglobina hasta el alveolo, donde otra vez suelta el CO2, jala oxígeno y de nuevo regresa. Y esa es su función. Así va llevando oxígeno y CO2 a uno y a otro lado. Los ligandos para el hierro más 2 en la hemoglobina son 3. Oxígeno, monóxido y iones. La capacidad con que un ligando se une a su molécula se llama afinidad. Lógicamente, dadas las características de los enlaces de coordinación que formen cualquier ligando con su molécula, cada ligando tendrá más o menos afinidad. Entre los 3, oxígeno, CO2 y CO, ¿cuál tiene más afinidad por hierro? Más 2. El más tóxico. El CO. El CO El más tóxico. una afinidad enormemente más alta. Luego del monóxido le sigue el oxígeno y finalmente el CO2 por afinidad, o sea, cómo se une. Si la afinidad por CO, que me va a asfixiar, porque una vez que se une el CO, la afinidad es tan alta que no se puede desprender. Entonces, la hora que se unió CO a mi hemoglobina, ya me asfixia, porque ya no puede transportar oxígeno. Esa hemoglobina. Ok, si la afinidad por CO es mucho más alta que por los otros 2 ligandos, ¿por qué no nos asfixiamos? ¿Por concentraciones? Presiones parciales. Por presiones parciales. Porque felizmente la concentración de monóxido que me va a dar la presión parcial de monóxido en aire es mínima, es
si tenemos 80% de nitrógeno, 20% de oxígeno, más o menos me queda menos del 1% para todo el resto. O sea que la del monóxido es pues poquitísima, casi parecida a la de los gases nobles, felizmente. Porque si fuese más la concentración de monóxido, me estaría bloqueando el ego. Por eso tanta importancia y tanto énfasis que dan todas las instituciones y organismos internacionales para control del ambiente, para no contaminar con monóxido el ambiente, el aire. Porque aumenta la cantidad de monóxido en el aire, me bloquea mi ego. Me bloquea mi ego. Su afinidad es muy, muy alta. Ok, entonces, más o menos tenemos un contexto de en qué va a trabajar estas moléculas, las porfirinas, ¿no? este hemo, esta hemoglobina, ¿para qué me va a ser útil? ¿Qué lo voy a usar? Esta molécula tenemos que va a cumplir este rol, lo tengo que fabricar. Tengo que fabricarlo. Y además, cuando lo fabrique y lo use, el exceso o lo que esté malogrado, lo tengo que botar, porque si no se convierte en tóxico. ¿Cómo fabrico este hemo? Y cómo me deshago de este hemo es el metabolismo de porfirinas. Eso es lo que quiero ver. Metabolismo de porfirinas. Cómo fabricamos y cómo eliminamos estas sustancias para transportar los oxígenos. No usamos nosotros hierro o incluso hemos solo en hemoglobina. Tenemos muchas otras moléculas que también usan hemo. Y algunas que incluso usan hierro fuera de hemo. Lo necesitamos al hierro en otras cosas, no solo ligado al hemo, aunque mayormente nuestro hierro está ligado al hemo. El hierro es uno de los metales más importantes en los compuestos metálicos de los organismos vivos. ¿Y tiene compuestos metálicos? ¿Un organismo? Sí, no solo. ¿Qué es un compuesto metálico? Es un compuesto que tiene algún metal. El hemo del hierro. Tenemos zinc, tenemos cobalto, tenemos cobre en nuestro organismo. O sea, hay un montón de compuestos metálicos. Y hay muchos de esos compuestos que el metal es hierro. El hierro es uno de los metales más importantes. Claro, toda la sangre, toda la hemoglobina necesita hierro. En la mayoría de los casos se encuentra asociado a anillos porfirínicos. Acá. El hemo pues, va a estar formado por estos anillos porfirínicos. Está asociado a anillos porfirínicos. En la mayoría de los casos, no en todos, pero sí casi en 90 o más por ciento, está anillos porfirínicos. Como hierro porfirínico, se lo encuentra como hierro ferroso, hierro más 2, o como hierro férrico, hierro más 3, más 2 o más 3. Más va a estar como ferroso, la mayoría, más del 90% como ferroso, pero algunas moléculas nuestras, poquitas, tienen férrico. El ferroso tiene la capacidad de ir oxidando, el férrico ya no. Por eso es que si pasa el hierro ferroso a férrico, nos asfixia. ¿Ok? Entonces, ferroso la mayoría, como por ejemplo en el hemo de la hemoglobina. Pero hay algunos citocromos, algunas otras moléculas que la tienen como ferro. Probablemente el hemo es el complejo más importante de los ferroporfirínicos. Claro, porque es el que más abunda. Yo tengo compuestos ferroporfirínicos, por ejemplo, en mis citocromos. Pero ¿cuántos citocromos tengo comparados a hemos? El hemo es inmensamente más cantidad que citocromos. Por eso el hemo es el complejo más importante de todos los ferroporfirínicos. Pero hay un montón de otros compuestos que tienen hierro. En esta tablita tenemos algunos de estos compuestos y dónde están, cuál es su función y qué metal se les compleja. Por ejemplo, las clorofilas, que nosotros no tenemos clorofila en las plantas, que son organismos vivos, también tienen grupos hemos. Y estos hemos están complejados con magnesio, magnesio más 2.
para la absorción de la energía luminosa, son los transductores de energía luminosa en energía mecánica. Mioglobina, ¿dónde hay mioglobina? Músculo. El músculo, y es el responsable del color ligeramente rojizo marrón del músculo, la mioglobina. ¿Por qué esa coloración rojiza? Por el hierro más 2. El hierro más 2 tiene una coloración rojiza. El hierro más 3 tiene una coloración verdosa media azulada, hierro oxidado, hierro más 3. Por eso es que cuando nuestras mamás van al mercado a comprar carne, uy, dice, mire, está bien rojita, está fresquecita, y la compran y la llevan, porque saben que tiene hierro más 2. No saben entonces. ¿Por qué? Porque se van y encuentran una carne media verdosa, dicen, no lo llevan. Porque saben pues, que la mioglobina de ese músculo ya tiene hierro más 3, y el más 3 es de coloración verdosa. Por eso dicen En hemoglobina tenemos el hemo complejado con hierro más 2 para el transporte de oxígeno, dióxido y monóxido. En los citocromos, acá tenemos algunos complejados con hemo que tienen más 2 y otros con más 3, transporte de electrones, citocromos y mitocondrias. Ahí sí hay más 2 y más 3. El citocromo P450 tiene más 2 y más 3 citocromos porque hay varios. Tenemos más 2 y más 3. Catalasa. ¿Qué hace la catalasa? Una enzima que desdobla peróxido de hidrógeno. Tiene hierro más 3. Hierro más 3. Triptofano oxigenasa. Otra enzima en el metabolismo de triptofano. Hierro más 3. Hemoperoxidasas. Hierro más 3 también para romper peróxidos. NAD, pH, oxidasas, hierro más 2 y más 3. Óxido nítrico sintasa, hierro, ese tiene hasta hierro 0, complejado, para síntesis de óxido nítrico. ¿Y dónde empleamos óxido nítrico? ¿Lo usamos, no? Sí. ¿Dónde? ¿Qué células tienen concentraciones más altas de óxido nítrico? ¿Y dónde se encuentran? No tanto. Neutrófilos. Los neutrófilos tienen cantidades elevadas. ¿Dónde? Mastocitos también tienen bastante. Neutrófilos, mastocitos. ¿Y en qué parte de la célula dentro está el óxido nítrico? Lisosomas. ¿Para qué lo usa la célula? El óxido nítrico es tremendamente dañino. Son sus armas de las células. Son sus armas. Al igual que peróxido. Al igual que peróxido, son sus armas. Ok, y esas miren que necesitan hierro. Dijimos que este hierro que vemos que está en un montón de moléculas, vamos a complejar a anillos porfirínicos. ¿Pero qué son anillos porfirínicos? Son anillos porfíricos sustituidos, o que me complica la vida. Los porfirínicos son porfíricos sustituidos. ¿Y qué son porfíricos? Los porfíricos son tetrapiroles. Otra vez, más difícil todavía más. No tanto, porque ya hemos hablado de química, hemos hablado de heterociclos y dentro de ellos mencionamos al pirrol. El pirrol es un heterociclo de 5 miembros, un heterociclo de 5 miembros con nitrógeno. Ese es el heterociclo de 5 miembros con nitrógeno aromático. Ajá, esto es importante. Aromático. ¿Por qué? Porque si es aromático, es plano, es una lámina.
Esto es una condición importante porque va a formar anillos más complejos, laminares, planos, y por tanto fáciles de adaptarse a la estructura tridimensional de la globina. Si es que el anillo no fuese plano, sino tuviese un montón de curvaturas, si es grande, es más difícil de acoplarlo a la globina. Este es plano, es una laminita, este pirrol. Este pirrol se va a asociar con 3 más para darnos anillos tetrapirrólicos, 4 pirroles, para darnos 4 pirroles, 1, 2, 3, 4 pirroles, dándonos un anillo tetrapirrólico, Este anillo tetrapirrólico se llama porfina, porfinas. Son uniones de 4 pirroles, porfinas. Y tienen una característica de nuevo importante. Resulta que las porfinas, entre ellas están unidas por puentes metino. El metino, como molécula independiente, no existe, porque significaría met, un carbono, ino, triple enlace. No puede haber un carbono con triple enlace. Para que haya triple enlace necesito por lo menos 2 carbonos. Claro, por eso no puede existir como molécula independiente, pero sí existe como puente, o sea, como una molécula intermediario de uniendo a otras partes, a otras moléculas. Y se llama puente metino aquella unión, por ejemplo que tiene un carbono con 3 enlaces. Con 3 enlaces a carbono, a los anillos, 1 para acá y 2 para acá. Carbono, 2 enlaces y 1 enlace. A esto se les llama puentes metino. ¿Y cuál es la característica importante? ¿Por qué tanto énfasis en el puente metino? Porque esa distribución de 2 enlaces 1 lo hace plano. Acuérdense, ese carbono va a tener una hibridación sp2, entonces, si tiene doble enlace. Y el sp2 es plano. Y si es plano, uniendo 4 anillos planos, hace que toda la porfina sea plana, o sea, sea una laminita. Todo esto es una laminita, no tiene dobleces. Todo es una laminita fácil de meterse en la globina. Fácil de meterse en la globina. Pero esta porfina adquiere sustituyentes en la periferia, o sea, adquiere otros grupos, metilos, vinilos, etilos, propilos, acéticos, acá en la periferia. Cuando la porfina tiene grupos en la periferia, se convierte en porfirina. Por eso es que decimos que las porfirinas son porfinas sustituidas. Son porfinas sustituidas por varios. Bueno, mi organismo tiene que fabricar esto. El metabolismo de porfirinas es estudiar cómo el organismo fabrica estas cosas. Cómo va a fabricar estas cosas. Y por supuesto, el catabolismo será cómo se deshace de estas cosas después de usarlas también. Porque la acumulación de esto va a ser tóxico. Entonces voy a tener que botarlas. ¿Cómo se deshace? Este es metabolismo. Hay varios tipos de porfirinas, varias familias de porfirinas, que toman diferentes nombres más o menos de acuerdo al origen de las primeras porfirinas que se aislaron. Por ejemplo, algunas porfirinas fueron aisladas de orina, entonces se les llamó uroporfirinas, vienen de orina. Otras porfirinas fueron aisladas de heces, se les llamó coproporfirinas. Otras se los aisló de sangre, hematoporfirinas. Otras fueron descubiertas que se iniciaron, se formaron evolutivamente en tiempos muy antiguos. Seguramente cuando se está formando la célula, se van formando estas moléculas. Se les llamó protoporfirinas. Entonces, de acuerdo al origen, más o menos, se identifican grupos de porfirinas. Los más importantes son estos: heteroporfirinas, mesoporfirinas, protoporfirinas, coproporfirinas, hematoporfirinas, uroporfirinas.
Sin embargo, después de estudiarlas, se descubre que cada una de estas familias tiene algunas características estructurales comunes. Y lo común es el tipo de sustituyentes alrededor del anillo porfírico. Por ejemplo, las setioporfirinas tienen 4 metilos, 4 etilos. Las mesoporfirinas, 4 metilos, 2 etilos y 2 propionatos. Las protoporfirinas, 4 metilos, 2 vinilos y 2 propionatos. Las coproporfirinas, 4 metilos, 4 propionatos. Y así todas las 2 familias más que hay, que son menos importantes. Eso quiere decir que algunas porfirinas, de acuerdo a esta estructura de sus sustituyentes, pueden estar medio desubicadas, claro, por el origen probablemente. Es el caso, por ejemplo, del hemo de nuestra hemoglobina. Si el hemo es parte de la hemoglobina que está en sangre, debería sospechar que debería ser una hematoporfirina. Sin embargo, el hemo de nuestra sangre tiene 4 metilos, 2 vinilos y 2 propionatos. O sea, es una protoporfirina. Eso quiere decir que probablemente este hemo evolutivamente, el que tenemos ahora en sangre, evolutivamente es una de las porfirinas más antiguas en fabricarse. Que por cosas del destino haya caído a nuestra sangre, está bien pues, pero por ser antiguo es una proto, y eso lo certifico con los grupos que tiene alrededor. Una protoporfirina. Esta tenemos que fabricar. Estas protoporfirinas, hay de varias familias, de varios tipos de protoporfirinas. El hemo es una de ellas. Y el hemo de nuestra sangre pertenece a la familia de las protoporfirinas 9. Es una protoporfirina 9. Se sintetiza a partir de esta protoporfirina 9. Y a esta protoporfirina 9 hay que meterle un hierro para que transporte su ligando. Por eso es que el hemo es una protoporfirina 9, más sus derivados, que están alrededor de la porfirina, y hierro. Pero no es la única protoporfirina que tenemos en el organismo, todos los organismos vivos. Tenemos también hemo C, hemo A, hemo A2. Decir hemo, M o M es lo mismo, son sinónimos. Así que en cualquier sitio donde encuentren hemo, otros dicen M, otros le dicen M, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces tenemos ferroporfirina 9, por ejemplo, en nuestra mioglobina, hemoglobina, catalasa, peroxidasa, citocromo B. Eso tiene protoporfirina 9. Hemo C, que también proviene de protoporfirina 9, tenemos en citocromo C, hemo A, en citocromo A, hemo A2, en citocromo A2. Diferentes núcleos porfirínicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos núcleos porfirínicos? Alguna variación en los sustituyentes. Por ejemplo, acá tenemos la ferroprotoporfirina 9, que viene de la protoporfirina 9. Saquen el hierro de acá y tenemos la protoporfirina 9. Acá tenemos el hemo C, el hemo B2, el hemo A. Y las diferencias están enmarcadas en estos circulitos azules. Miren, la protoporfirina 9, vinilo, el hemo C ya no es vinilo, ¿ven? Tiene un grupo diferente con azúcar. ¿Ok? Miren, el hemo A, metilo, no, acá ya no, tiene formilo. El hemo B2, vinilo, miren acá, esta diferencia, el hemo A, todo este grupo grande en lugar del vinilo, o este otro grupo. ¿Ok? Pequeñas diferencias en los sustituyentes, entonces, alrededor del anillo porfírico, me dan las diferentes familias de protoporfirinas. El hemo forma parte de una serie de moléculas de origen aminoacídico. ¿Qué quiere decir eso? Que los organismos vivos fabricamos nuestro hemo a partir de aminoácidos. Es lo que tenemos que ver. El metabolismo de nuestras porfirinas nace desde aminoácidos. En los animales fabricamos el hemo a partir de
glicina, a partir de glicina. Las plantas fabrican su hemo a partir de nomenclatura de aminoácidos. Tenemos dos aminoácidos ácidos. ¿Cuáles son? Aspartico y glutámico. Nomenclatura de aspartico en una letra D. Por favor, eso tienen que aprenderse en química, les dije, lo van a seguir viendo. Nomenclatura de aspartico D. Glutámico E. D y E. Aspartico y glutámico. El aspartico y el glutámico, que son ácidos, con amina se pueden convertir en aminoácidos amídicos. ¿Cuáles son los amídicos derivados de aspartico y glutámico? De aspartico, asparagina. De glutámico, glutamina. De glutámico, glutamina. Nomenclaturas de asparagina, N. De glutamina, U. Y el orden alfabético es aspartico glutámico, por eso es DE. Alfabético también, DE. Igual, asparagina glutamina, orden alfabético, NQ. Para ver la mnemotécnica, para aprender. DE, NQ. Ok. Las plantas fabrican sus anillos porfirínicos a partir de qué? Glutámico, a partir de glutámico, de glutamato, a partir de glutamato. Entonces, acá muestro un cuadrito donde está el diagrama panorámico del metabolismo de estas moléculas. Glicina, este es en animales, en nosotros. Glicina más succinil-CoA. ¿De dónde viene el succinil-CoA? Krebs. En Krebs estoy fabricando succinil-CoA y el succinil-CoA en Krebs pasa a succinato. Sale el CoA, sale succinato. Algo pasa a succinato. Si pasa a succinato, sigue Krebs. Se va a ir a fumarato, malato, sal-acetato y sigue Krebs. Si no pasa a succinato, succinil-CoA y sale para acá. Sale para acá. Succinil-CoA con glicina y obtenemos aminolebulinato. Delta-aminolebulinato. Este es el precursor común. Tienen que aprendérselo eso, porque es el precursor común en todos los organismos para fabricar el pirrol. Todos fabricamos nuestros pirroles. Animales, plantas, bacterias, algas, musgos, levaduras y toniquitos los fabricamos a partir de aminolebulinato. Pero si necesitamos el aminolebulinato para fabricar el pirrol, las plantas también necesitan aminolebulinato para fabricar su pirrol, pero no los fabrican desde glicina, los fabrican desde glutamato y fabrican igual aminolebulinato. ¿Por qué así? ¿Por qué unos por una vía y los otros por otra vía? Enzimas. Son enzimas que tenemos nosotros para fabricar esto. Las plantas tienen otras enzimas. Necesitan lo mismo, este de acá, para fabricar su pirrol. Bueno, cada uno con sus propias enzimas lleva las sustancias por diferente camino a lo mismo, aminolebulinato. El aminolebulinato es convertido en ambos en uroporfirinógeno 3. En uroporfirinógeno 3. Y este uroporfirinógeno 3 puede ser llevado a cobalaminas en algunas bacterias o a cirohemo en otras bacterias. A cirohemo en algunas bacterias que manejan ácidos bravas y en cobalamina en la mayoría de las bacterias.
No me interesa mucho esto. Sí, no. Esto es para bacterias. El uroporfirinógeno 3 se convierte en protoporfirina 9. Protoporfirina 9. Muy importante porque la protoporfirina 9 es el precursor de todas las porfirinas humanas. O sea, nosotros necesitamos el protoporfirina 9. Y esta protoporfirina 9 es convertida en hemo para algunos procariotas y todos los eucariotas, y en ficobilinas en las algas. ¿Han visto algas con ficobilinas alguna vez en su vida? No. ¿Sí? No. ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es el que tiene ficobilinas, y las ficobilinas tienen hierro. Por eso es que le da la coloración rojiza. Por eso le da la coloración. Las algas verdes no tienen ninguna ficobilina. Las algas rojizas tienen ficobilinas, que son una fuente de hierro. Estas vienen desde acá, protoporfirina 9 a protoporfirina. Pero también puede irse la protoporfirina 9 a protoporfirina 9 acoplada a magnesio. A protoporfirina 9 a magnesio. Y esta puede ir a algas también, ficobilinas. En las algas, por ejemplo, las algas fotosintéticas. Hay ficobilinas de algas fotosintéticas. Porque estas algas ya hacen, acoplando a magnesio, ya hacen transducción de energía luminosa. Son fotosintéticas. Esta protoporfirina 9 acoplada con magnesio puede convertirse en clorofilida A. La clorofilida A es la primera molécula precursora de las clorofilas. Clorofilas. Clorofilas a plantas o bacterioclorofila en bacterias fotosintéticas. Ese es el camino entonces de síntesis para estas moléculas. ¿Cómo fabricamos el aminolevulinato? Que es la primera molécula para fabricar nuestro pirrol. Síntesis del aminolevulinato. En animales, porque hay dos caminos. Las plantas lo hacen de diferentes maneras. Nosotros lo hacemos desde succinil-CoA, esta molécula, succinil-CoA que viene de Krebs, más glicina que viene de dieta o de catabolismo de proteínas. Obtenemos glicina. Y la enzima aminolevulinato sintasa une a las dos. La glicina lo pega acá, ¿ven? La glicina para darle aminoketoadipato o aminocetoadipato. Aminocetoadipato. Este ya no me importa aprenderlo mucho, no les interesa tampoco ya a ustedes tampoco aprenderlo mucho de memoria. Aminocetoadipato es un intermediario más en la síntesis. Pero lo que sí deben saber es aminolevulinato, cómo se obtiene. Eso sí, porque hay incluso enfermedades asociadas a incremento en aminolevulinato, claro, por deficiencia en esta enzima. ¿Ok? El aminocetoadipato, mediante la aminolevulinato sintasa, es convertida en aminolevulinato. Se le saca el carboxilo, sale como CO2 el carboxilo y queda aminolevulinato. Esta es la molécula que va a ser el precursor del pirrol. A partir de esta vamos a fabricar pirrol. El pirrol, acuérdense, es un anillo heterocíclico de 5 miembros. O sea que esta molécula es la que la vamos a doblar para formar el anillo. En realidad, dos de estas, dos aminolevulinatos, se van a doblar. Las plantas también fabrican su aminolevulinato, pero por otro camino. Lo hacen a partir de glutamato. No emplean ni succinil ni glicina. Lo hacen de glutamato. Y es un poco más complejo en ellas fabricar. Como siempre, ellas hacen las cosas más difíciles, las plantas. Felizmente, porque mientras sean organismos que hagan las cosas más difíciles, nosotros ya más elaborados nos comemos a estas que hacen las más difíciles. ¿Ok? Ese es ahorro de energía metabólica para nosotros. ¿Por qué más difícil? Porque lo hacen a partir de esta molécula. Usan tRNA de glutámico. ¿Se acuerdan cómo se llama esa? En las clases de biología, síntesis de proteínas. Solo vino con su
Con ¿Qué es esto? Aminoacil-tRNA. ¿Les suena ese nombre o ya se olvidaron? Aminoacil-tRNA. Este solo tRNA es tRNA, RNA de transferencia. Pero el RNA de transferencia en el extremo 5' fija al aminoácido y lo transporta. Cuando lo fija al aminoácido se convierte en un aminoacil-tRNA. Tendremos por lo menos 20 aminoacil-tRNAs diferentes, claro, porque hay 20 aminoácidos. Este que lleva glutámico será el glutamil-tRNA. Con ATP, AMP, etcétera, conseguimos el glutamil-tRNA de glutámico acoplado. Así se sintetiza. O sea que la síntesis de este anillo pirrólico en plantas está un poco compitiendo con la síntesis de sus proteínas. Por eso es más complejo, porque le está quitando tRNA. Porque le está quitando tRNA. Muy bien. Este glutamil-tRNA, tRNA asociado a glutámico, con la glutamil-tRNA reductasa, se convierte en glutamato 1 semialdehído. Glutamato, se le quita el tRNA, se convierte en glutamato 1 semialdehído. Esta es la reacción que compite con la síntesis de proteínas, porque este es el que debe de ir a síntesis de proteínas. Y esta reacción está quitando, ¿no? Y luego, el glutamato semialdehído es convertida con la glutamato semialdehído aminogutasa en aminolegulina. La misma a la que nosotros habíamos llegado es de glicina. Aminolegulina. El aminolegulinato se convierte en porfobilinógeno. Se convierte en porfobilinógeno. El porfobilinógeno obtenido desde ese aminolegulinato es la primera molécula con anillo pirrólico, o sea, se cierra. Es el primer anillo. El aminolegulinato es abierto todavía y ese va a reaccionar hacia porfobilinógeno. El porfobilinógeno se sintetiza a partir de 2 aminolegulinatos. Pegan 2 aminolegulinatos y cierran el anillo. Ahí está. Aminolegulinato, 2 de estos se van a cerrar, uno en rojo y el otro en azul, y cierran el anillo. Este es el anillo pirrólico. Cierran el anillo. Y se llama porfobilinógeno esta molécula. El porfobilinógeno es el pirrol con estos grupos que me van a molestar, ¿no? Que hay que sacarlos. Así sintetizamos el porfobilinógeno, el inicio de nuestro pirrol, mediante la porfobilinógeno sintasa. El porfobilinógeno es la unidad de síntesis para los uroporfirinógenos. Los uroporfirinógenos van a ser las primeras moléculas tetrapirrólicas, o sea, con 4 anillos pirroles. Hasta ahorita hemos fabricado un anillo pirrol. ¿Okay? El porfobilinógeno es un pirrol. Ahora, este pirrol, porfobilinógeno, se va, entre ellos, 4 de ellos se van a unir para formar los uroporfirinógenos, que recién es el primero. ¿Ok? Acá tenemos el porfobilinógeno que habíamos obtenido de la reacción anterior. Este mediante la uroporfirinógeno sintetasa, miren, más 4, un porfobilinógeno, más 3 porfobilinógenos, o sea, 4 porfobilinógenos, me van a cerrar, me van a dar ese anillo. Todavía no cerrado, porque le falta este enlace. ¿Ok? El anillo A, B, C, D. En este anillo, en este grupo, miren, se están formando los puentes metilo, pero todavía no son puentes metilo. Entre los pirroles, estos puentes, pero todavía no son puentes metilo, porque para hacer puentes metilo necesitan 3 enlaces, para hacer planos, un doble y un simple. Acá son 2 simples todavía, así se están uniendo. Y todavía no se ha cerrado. Esta molécula se llama hidroximetibilano. Hidroximetibilano.
es todavía lineal, abierta. Claro que por la hibridación de estos que son sp3 esto está cerrándose, pero todavía no es plano. Y luego este hidroximetililano va a tener dos maneras de cerrarse. Una manera es cerrarse espontáneamente, sin enzima, espontánea, sin enzima. Libera agua y se cierra así. Es el primero cerrado. Ya aquí tengo 4 pirroles cerrados. Es el uroporfirinógeno 1. Uroporfirinógeno 1. No me interesa. Este no es el que sigue. Este no nos va a servir para la síntesis de los termos también. Más bien el otro camino, que es enzimático, usa la uroporfirinógeno 3 fosfatasa. Cierra también este enlace acá y lo cierra acá. Cierra en este anillo. Esta se llama uroporfirinógeno 3. Esa es la que nos va a interesar, la uroporfirinógeno 3. ¿Cuál es la diferencia entre uroporfirinógeno 1 y 3? Los sustituyentes. Miren, acá es PA, acá es AP, invertido. Este es la diferencia. Este no me va a importar, va a otras vías. Este es el que me va a importar, el uroporfirinógeno 3, por vía enzimática. Lo mismo, el porfovirinógeno se une 4 de estos hacia esta molécula, que la llamamos hidroximetililano. Otro nombre para ese hidroximetililano es este, preuroporfirinógeno. Son sinónimos, otro nombre, igualitos, son los 4 sin cerrarse todavía. ¿Sí? Los 4 sin cerrarse. Este preuroporfirinógeno o uroporfirinilano se cierra, preuroporfirinógeno, se cierra acá a uroporfirinógeno 3. ¿Ok? Enzima, sí, enzima, uroporfirinógeno 3 fosfatasa. Es paso enzimático. Cuando va a uroporfirinógeno 1 es la otra vía y no nos El uroporfirinógeno 3 es el precursor del hemo. Ya tengo los 4 anillos cerrados, ese es el que me va a dar el hemo. Es el precursor del grupo hemo. Uroporfirinógeno 3, mediante la uroporfirinógeno decarboxilasa o descarboxilasa, estos acéticos, acético de acá abajo, los acéticos los descarboxila. El acético es COO, le saca CO2 y al sacarle CO2 lo convierte en metilo. ¿Okay? Los convierte en metilos. CO2, el acético es CCOO. CO que sale como CO2 le queda un solo carbono. Los hidrógenos metilo, los grupos metilos. Por eso es que el hemo o la protoporfirina va a tener metilos, 4 metilos. Ese es en este caso. Uroporfirinógeno decarboxilasa. Todavía este no es un anillo plano. Miren los puentes metilos. Todavía no son puentes metilos. Son simplemente carbono con 2 enlaces. Todavía no es plano. El coproporfirinógeno 3 entra en la mitocondria. Todo hasta acá ha sido en citosol. Y ahora lo metemos, atraviesa membrana mitocondrial, entra en mitocondria y acá se coproporfirinógeno 3 se oxida. Coproporfirinógeno oxidasa. Ya esto es dentro de mitocondria. Estos grupos de acá. Estos grupos de acá se convierten en estos propionilos, en estos grupos vinilos. Y esto se llama protoporfirinógeno. El coproporfirinógeno 3 se convierte entonces en protoporfirinógeno en la mitocondria. Dentro de mitocondria. Y el protoporfirinógeno, mediante la protoporfirinógeno oxidasa, se convierte en protoporfirina.
¿Cuál es la diferencia entre protoporfirinógeno y protoporfirina? Miren los puentes de metino. Todavía no es metino y se convierte en metino. O sea, el protoporfirinógeno, que es un anillo todavía doblado, de repente con esta, ¡plop!, se vuelve lámina, se vuelve un planito. Listo para meterse en la globina. Ahora recién puede meterse a la globina. Protoporfirina. El grupo hemo se forma cuando el hierro más 2 entra en este núcleo protoporfirina, es la protoporfirina 9, para el caso que estamos sintetizando. Entra el hierro más 2 en la protoporfirina. Ahí está. Protoporfirina y hierro más 2 disuelto, está incluido, disuelto, mediante la ferroquelatasa, entra acá y forma el grupo hemo. Esta enzima es clave, la ferroquelatasa, porque hay deficiencias en ferroquelatasa que me van a dar porfirias, que son unas enfermedades derivadas de esto. Pero además hay otra que no precisamente da enfermedad, pero que sí condiciona el metabolismo entre hombres y mujeres en forma ligeramente diferente. No está muy claro todavía cuál es el mecanismo por el cual la ferroquelatasa parece ser más activa en hombres que en mujeres. Eso quiere decir, en hombres mete más fácilmente el hierro al grupo hemo que en mujeres. Parece ser, al menos una de las propuestas que hay en ciernes todavía, es que este equilibrio o el trabajo del ferroquelatasa está un poco inhibido por esteroides. Y lógicamente, como las mujeres tienen más esteroides, inhiben más ferroquelatasa. Por eso es que los hombres metemos más hierro al hemo que las mujeres. No es esto patológico, simplemente son condiciones un poco diferentes. Esto deriva, por ejemplo, ¿en qué? En que la mujer, para tener sus concentraciones equivalentes al de los hombres de hemo, para que su organismo funcione bien, necesita cantidades más elevadas de hierro que los hombres. Por eso es que en ellas es más importante el suplemento de hierro, cosa que se manifiesta mucho más durante el embarazo. Hay más demanda de moléculas para el hemo que está haciendo el feto. Y esto también deriva en que las concentraciones normales de hemoglobina en mujeres deben ser o son ligeramente más bajas que de hombres. Si no, vean ustedes en las tablas donde dice concentraciones normales de hemoglobina en hombres, 13-14 es lo normal. Mujeres, 12-13. ¿Por qué la diferencia? Probablemente por reacciones como esta, ¿no? Que no es patológico. No es patológico, sino son condiciones de cada organismo. Así entra entonces el hierro en el hemo con ferroquelatasa. Hay sí problemas cuando la ferroquelatasa no funciona y se hace patológico, pero eso es otra cosa, son porfirias. Entonces, panorámicamente, ¿qué es lo que está pasando para sintetizar estos anillos? El uroporfirinógeno 3 se descarboxila y se convierte en coproporfirinógeno 3. Este coproporfirinógeno 3 pasa membrana mitocondrial y de citosol entra a mitocondria, donde es descarboxilado para convertirse en protoporfirinógeno 9. Este es el que nos interesa para el hemo. El protoporfirinógeno 9 se pierde hidrógenos y se convierte en protoporfirina 9, y esta protoporfirina 9 con hierro y la ferroquelatasa se convierte en existen porfirias, o sea, en todo este procesamiento del grupo hemo hay enfermedades por deficiencias en enzimas de todo el proceso metabólico. Estas enfermedades se llaman porfirias. Las porfirias entonces son defectos innatos o adquiridos en las enzimas para la síntesis del hemo, todo lo que acabamos de ver, enzimas que entran en deficiencia, cualquiera de ellas me generan porfirias. ¿Y cómo detecto la porfiria o cómo se manifiesta la porfiria? En que en el paso en que se ha bloqueado la enzima, lo que está antes de esa enzima se incrementa y lo que está debajo de la enzima
disminuye. Por eso, acumulación y aumento en la excreción de porfirinas o de sus precursores, de las sustancias que se generan ahí, se botan generalmente en orina y en heces. Así lo puedo detectar, así se pueden detectar estas porfirias. 4 tipos de porfirias podemos identificar. Porfiria eritropoyética congénita, también llamada enfermedad de Kruger, es la más importante y la que más encontramos, la que más se manifiesta también. La protoporfiria eritropoyética, la porfiria intermitente aguda y la porfiria variada. La porfiria variada es extremadamente escasa, así nunca, y no es muy trascendente. Las 2 primeras malogran el tejido eritropoyético, o sea, tejido de médula, donde se están fabricando estas sustancias. Las 2 últimas, la porfiria intermitente y la porfiria variada, más bien se manifiestan en problemas hepáticos, hígado, tejido del hígado, se malogra. Cada una de ellas es típica porque se debe al no funcionamiento de una enzima. En la porfiria eritropoyética congénita es la uroporfirinógeno 3-fosfatasa la que no funciona, es la que funciona deficientemente, es la que está mal. ¿Y qué cosa hace? Acumula uroporfirinógeno 1 y coproporfirinógeno 1. Y estos dos los vamos a encontrar, el uroporfirinógeno 1 en orina y el coproporfirinógeno 1 en heces. La acumulación de esas en orina y en heces me va a decir que este sujeto está sufriendo esta enfermedad. En el segundo caso, protoporfiria eritropoyética, la enzima que se malogra es la ferroquelatasa, diferente a las condiciones normales que les dije, en donde la enzima trabaja de forma diferente, pero no causa patología. Pero cuando no funciona, ahí sí hay patología. Y se acumula protoporfirina 9. Lógicamente, todos los productos derivados de protoporfirina 9 están deficientes, porque no está pasando la protoporfirina 9 a los siguientes productos. En la porfiria intermitente aguda, la enzima malograda es la uroporfirinógeno sintasa y se acumula ácido aminoleumínico y porfirinógeno. Y en la porfiria variada, la enzima malograda es la protoporfirinógeno oxidasa, acumulándose protoporfirinógeno 9. Este es muy escaso, casi nada. El primer caso, porfiria eritropoyética congénita. Esta es la mayor patología que se ve en el caso de porfirias y es la que más preocupa médicamente, clínicamente. Deficiencia en uroporfirinógeno 3-fosfatasa. Se acumula uroporfirinógeno 1 y coproporfirinógeno 1. ¿Cómo lo detecto? Orina roja. Orina más intensa en color que lo normal, orina más oscura. Pero ojo, para diferenciarla de otra, la orina sale más oscura, rojiza, desde el interior del organismo. Ya sale oscura. En orina roja. Debo de estar sospechando una porfiria eritropoyética. Depósitos de ambos, uroporfirinógeno 1 y coproporfirinógeno 1, en dientes y piel. Se oscurece la piel. Y hay sujetos que se nota, incluso con la luz, es más sensible a la luz. Entonces hay sujetos que uno ve que la cara es mucho más oscura que el resto del cuerpo. Y no debido al sol. No debido al sol. Y en dientes y en piel, los dientes más amarillentos, y no por fumadores, sino por este problema. Presentan fotosensibilidad. Fotosensibilidad es, hay sujetos que se van y en la anamnesis como médicos deben de darse cuenta de eso. Cuando llega un sujeto y ustedes están sospechando de un tipo de porfiria de esta naturaleza, cuando dicen a mediodía, sobre todo cuando el sol está muy intenso, dicen no puedo ver, están cerrando los ojos y necesitan lentes oscuros, no teniendo por qué afectarles tanto la luz, porque a la mayoría de gente no le afecta, pero ellos tienen el problema con mucha iluminación, fotosensibilidad, hay que estar sospechando de eso. Y crecimiento aumentado del pelo.
El pelo le crece mucho más, a ritmo más frecuente. Ojo que es diferente a hirsutismo o diferente a tener demasiado pelo. No es que tenga demasiado pelo, ni que presente hirsutismo, sino que el crecimiento normal del pelo es mayor que en otros sujetos. Si un sujeto se tiene que cortar el pelo, si usa pelo corto, por supuesto, y se tiene que cortar el pelo, por ejemplo, cada 3 semanas, hay algún sujeto que se va y a la semana o 2 semanas ya tiene que cortarse y tiene que cortarse mucho más frecuentemente. El crecimiento es mayor. Hay que sospechar de una porfiria. Segundo caso, protoporfiria eritropoyética. Deficiencia es la ferroquelatasa. La deficiencia es la ferroquelatasa. ¿Cómo la encontramos? Se manifiesta con urticaria fotoinducida. Está acá adentro, feliz, no hay problema. Sale y la luz, el sol o la excesiva luz, le da picazón y comienza a rascarse. Esto es una urticaria fotoinducida. Entonces hay que estar pensando en ferroquelatasa. Aumento de protoporfirina 9 en plasma y en heces. Entonces, el plasma es, saco los glóbulos rojos y el plasma debe ser transparente, ligeramente precipitado, opaco, pero no coloreado. Y de repente el plasma en estos sujetos tiene ligera coloración. Ferroquelatasa. Y en heces, esto es difícil, porque el color de las heces mucho es función de la alimentación. Pero si lógicamente cada uno conoce el color de sus heces y se da cuenta que en algún momento las heces están más oscuras que lo usual, probablemente es eso. Y la porfiria intermitente aguda, el tercer tipo, la deficiencia en uroporfirinógeno sintetasa. Ese es exceso de aminoleulinato y de porfopirinógeno en orina esencialmente. ¿Cómo lo apreciamos? Orina oscura, pero a diferencia del primer caso, donde la orina sale oscura, en estos no sale oscura, sale clara, la orina normal. Pero a los 30 o 40 segundos después de haber mencionado, la orina se oscurece. La orina se oscurece a la luz, frente a la luz. A ese es otro, es el tercer caso. ¿Por qué se debe eso? Porque en el primero sale oscura ya con el hierro oxidado. En este de acá sale con hierro más 2. Y en la luz es la que lo oxida. Por eso es que se oscurece afuera. Hay que saber distinguir. El cuarto no tiene importancia porque eso casi no se presenta. Cuatro tipos de porfiria. ¿Ok? Hemos fabricado el ladrillo metido en el hemos y así trabaja. Y incluso hemos visto enfermedades asociadas a este metabolismo del hemo. Pero una vez que trabajó mi organismo con ese hemo, el exceso, o cuando ya lo usé, tengo que botarlo porque si no se vuelve tóxico. Entonces necesitamos excretar el hemo. El hemo se excreta como biliverdina, y en muchos casos como bilirrubina, que es el siguiente paso de biliverdina. Entonces se convierte a biliverdina y se lo elimina así, o en muchos casos pasa la biliverdina, la bilirrubina y se lo elimina con bilirrubina. Hemo más NAD-fosfato reducido, protones y oxígeno se convierte en biliverdina, monóxido de carbono, hierro más 3 y NAD-fosfato oxidado. NAD-fosfato oxidado lo reciclo porque es una coenzima. NAD-fosfato reducido y oxidado se recicla. Ese no es problema. El organismo lo procesa. Y hierro más 3 no es problema porque lo puedo almacenar. Lo llevo con ferritina o transferrina y lo almaceno en otras sustancias. Me es útil. Y es soluble, así que tampoco tiene problema el hierro más 3. Monóxido. El monóxido es tóxico en concentraciones altas. Pero en concentraciones bajas, como la que se produce en esta reacción, más bien es útil para mi organismo. El músculo cardíaco necesita monóxido. La presión interna en los vasos
la vasodilatación y la vasoconstricción necesita de monóxido para su regulación. Entonces, las concentraciones que produzco de monóxido en esta reacción no son problema metabólico. Pero este es el problema, la biliverdina. La biliverdina sí no lo puedo usar en otra cosa. No se puede usar, no se puede romper y hay que botarla, porque si no se acumula y intoxica. Entonces, todos los productos metabolizables, biliverdina es el problema. Así es como entonces tenemos que botar el hemo, los residuos del hemo, como biliverdina. Y esto, todo este proceso sucede en los órganos que destrozan a los hematíes viejos. Los eritrocitos hematíes tienen un periodo de vida de unos 120 días aproximadamente. Y van a ser rotos cuando son viejos a una tasa de destrucción y por tanto reposición. O sea, yo destruyo hematocitos, tengo que fabricar hematocitos en hematopoiesis de más o menos 1 a 2 por 10 a la 8 por hora. 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 7 son 10 millones, 10 a la 8 son 100 millones. O sea que cada hora estamos rompiendo, destrozando y fabricando más o menos 100 millones de eritrocitos por hora, cada hora. La hemocateresis sucede, o hemocateresis, sucede el retículo principalmente en vasos, hígado y médula. Preferentemente, ¿cuál de estos tres es el que más hace destrucción de hematíes? Vaso. ¿En dónde? El vaso tiene dos partes bien claras. En la pulpa roja. En la pulpa roja del vaso, donde más se hace destruye los hemoglobinas. Los fagolisosomas digieren la hemoglobina a globina y hemo, o sea, en el fagolisosoma se rompe botándole el hemo por un lado y la globina, que es la parte proteica y la parte prostética, que es el hemo, por otro lado. Eso se rompe en el fagolisosoma. La globina es degradada hasta aminoácidos que pueden reciclarse. Claro, la hemoglobina son 576 aminoácidos que proteasas nuestras las rompen y liberan como aminoácidos. Estos aminoácidos van a ser usados para fabricar otras proteínas. El hemo se degrada, el hemo pasa por otra vía, a porfirina y hierro más 3. El hierro más 3, ya vimos, puede disolverse, es soluble o pasa a otras proteínas, ferritina, transferrina, y así se almacena y se usa en otras cosas. El hierro más 3 puede almacenarse como ferritina, con ferritina o transportarse con transferrina. La porfirina es el problema. La porfirina es convertida en biliverdina y esta a bilirrubina. Biliverdina primero y bilirrubina después. Algo se puede botar como biliverdina, pero la mayor parte pasa a bilirrubina. La bilirrubina, para ser eliminada, no es soluble, para ser eliminada tiene que conjugarse con glucurónico. El ácido glucurónico es producto de la oxidación de glucosa. La glucosa se oxida a glucurónico. Y como la glucosa es un azúcar, más como ácido que tiene un grupo carboxilo, es soluble. Entonces, al pegarse la glucosa soluble a la bilirrubina, que es insoluble, la vuelve soluble y así la podemos eliminar. Por eso se convierte con glucurónico y se elimina en heces. Esta bilirrubina conjugada con glucurónico es la responsable de la coloración de las heces. El color de las heces. Una pequeña porción de urobilinógeno es reabsorbido y el riñón convertido a urobilina. El urobilinógeno es procesado antes de biliverdina. ¿Okay? Y algo de este urobilinógeno es reabsorbido en el riñón y algo es eliminado. Esto le da la coloración a la orina, ligeramente amarillenta por el hierro que sale en urobilina. Así entonces se procesa eritrocitos viejos que circulan y van a pasar a estos órganos de destrucción, médula, vaso preferentemente, el vaso. En el vaso es roto el hematíe
y liberada la hemoglobina. La hemoglobina es luego rota a globina y hemo. Globina y hemo. La globina es rota con proteasas para liberar los aminoácidos que son reutilizados o catabolizados. Ya entran al metabolismo de aminoácidos. Este me da problemas, el hemo. El hemo que tenemos acá en el vaso no proviene solo de hemoglobina, porque yo tengo otras moléculas con hemo, por ejemplo los citocromos, la catalasa. Estos hemos también se procesan por la misma vía, también por acá, de otras proteínas, y conforman un paquete de hemo para desechar. El hemo se abre en el anillo, porque el hemo tiene 4 porfirinas, perdón, 4 pirroles. Estos 4 piroles abren el anillo con la hemoxigenasa y esta, al abrir el anillo, libera monóxido y hierro más 2 que pueden ser reutilizados, ambos pueden ser usados, y NAD-fosfato. Y al abrirse el anillo queda así, estirado, los 4 piroles que lo encadenan. Los 4 piroles encadenan. Esto se llama biliverdina. Biliverdina. Esta circula todavía y todavía es soluble. Un poco de la solubilidad, bastante, no solo un poco, bastante de la solubilidad se debe a los puentes metilos, que todavía los mantienen. Como tiene puentes metilos, son laminitas, no en cadena, pero todas planas, y están circulando. La biliverdina. La biliverdina, esta cadena, luego es reducida por bilirrubina reductasa, que la convierte la biliverdina en bilirrubina. La bilirrubina es insoluble. ¿A qué debe su insolubilidad? Debido a que esta reducción le rompe la estructura de este puente metilo. El puente metilo, 3 enlaces, lo convierte en 2. Y al convertirlo en 2 ya no es plano, se dobla. O sea, esta molécula es como una B chica, como una V. Y al doblarse pierde solubilidad, por eso es insoluble. La manera de sacarlo entonces es acoplarla, se transporta en albúmina sérica y se le acopla glucurónico, que es soluble. En sangre la bilirrubina se pega a albúmina, la albúmina circula en el organismo y la bilirrubina se une a la albúmina y circula con la albúmina en el organismo hasta que es procesada por intestino para eliminarse. Pero cuando pasa para eliminarse es cuando le entra glucurónico. La bilirrubina que pasa a eliminación se acopla a glucurónico. Este es un glucurónico, miren, glucosa, y acá tiene el azúcar. Otras 2 glucurónicos se unen a la bilirrubina. Y como esta parte es soluble, con los carotenoides, lógicamente la hacen soluble. Esto se llama diglucurónido de bilirrubina. Así es como va a salir, excretada, soluble, como diglucurónido de bilirrubina. La hemoxigenasa produce monóxido de carbono, claro, al convertirlo a biliverdina, se produce monóxido de carbono. Pero las concentraciones de este monóxido de carbono no son tan altas de tal manera que no lo hacen tóxicas. Este monóxido de carbono participa en la vasodilatación y control de la presión arterial. Bueno, participa en la regulación del suministro sanguíneo al cerebro. Lógico, porque necesito yo que se me bajo para que pase sangre al cerebro. Y modula las funciones, algunas funciones neuroendocrinas. Claro, facilita el trabajo con el cerebro. Es muy importante el monóxido para el trabajo del cerebro. En esas concentraciones, suben las concentraciones de monóxido y bloquea hemoglobina. Entonces, la bilirrubina, la hemos obtenido acá, la bilirrubina se une a albúmina sérica y va a estar circulando en el organismo. Pero con la glucuronil bilirrubina transferasa, a alguna de esta bilirrubina se le pega glucurónico para convertirlo en diglucuronilo de bilirrubina. Y esta a intestino para salir.
La bilirrubina, bilis, pasa al intestino a través de bilis a urobilinógeno. Y es eliminada esta urobilinógeno como estercobilina. Ahí lo tenemos, como estercobilina, que le da color a las heces. Pero algo de este urobilinógeno en riñón es filtrado y se convierte en urobilina. Y esta urobilina sale por orina, dándole la coloración ligeramente amarillenta a la orina. Por acá sale por orina como urobilina o por heces como estercobilina. ¿Ok? Eso es casi 80% de nitrógeno, o sea, la mayoría es nitrógeno. Nitrógeno, oxígeno, luego CO2 antes que gases nobles. CO2 y luego los gases nobles en un radón que están casi como trazas. Esa es la composición más o menos del aire. Entonces, eso es con lo que se va a encontrar el hemo que llega cargado de CO2. Y en el alveolo suelta el CO2 y agarra oxígeno. ¿Por qué? Mayor afinidad. ¿Por? Mayor afinidad. Mayor afinidad a oxígeno que a CO2. Por eso suelta el CO2 y jala oxígeno. ¿Sí? Por la diferencia de presiones y concentración. El fenómeno de intercambio gaseoso en la hemoglobina a nivel del alveolo es producto de presiones parciales. No tanto afinidad, presiones parciales. No se olviden de eso. ¿Y qué es presión parcial? La presión de cada gas ¿En qué? en el alveolo. Bueno, ese es el caso de acá, pero presión parcial en general, ¿qué cosa es? Es la presión de cada gas en una mezcla, porque si no hay mezcla no hay presión parcial. ¿Ok? Si yo tengo una mezcla de gases, varios gases mezclados, cada uno de ellos va a ejercer una presión. La presión es la fuerza que tiene contra las paredes de lo que lo contiene. ¿Ok? Va a haber una presión por un gas, una presión por el segundo gas, una presión por el tercer gas. La presión que ejerce cada uno de ellos es la presión parcial. Lógicamente la presión parcial será función de la cantidad de gas que haya. Mientras más gas de uno hay más presión parcial de ese. O sea que en el aire la presión parcial mayor será la presión parcial mayor será de nitrógeno. 80%, imagínense, la presión parcial enorme es del nitrógeno. Luego le sigue el oxígeno, luego el CO2 y luego los otros, monóxido y los gases nobles. Si la presión parcial mayor es del nitrógeno, 4 veces más, no solo el doble, sino 4 veces más que del oxígeno, ¿por qué no se carga la hemoglobina de nitrógeno? Debería cargarse de nitrógeno. Por la afinidad. Por ahí tiene razón. Algo. Porque dijimos que el hierro se compleja ¿a quién? A 3 ligandos: oxígeno, dióxido de carbono y monóxido, no nitrógeno. Estas son moléculas que van a conformar el grupo hemo. Son parte del metabolismo especial. El metabolismo, dijimos que lo podríamos dividir en 2 fracciones, 2 formas de ver el metabolismo. ¿Cuáles son esas 2 formas diferentes de ver el metabolismo? No 2 etapas en su metabolismo, todo el metabolismo. Metabolismo intermediario y metabolismo especial. ¿Cuándo hablo de metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? ¿Qué es metabolismo intermediario? Por ejemplo, yo digo, tú haces glicólisis como parte de tu metabolismo intermediario. Tú haces beta oxidación, parte de tu metabolismo intermediario. Pero tú haces
síntesis de porfirina, síntesis de hemo, en el metabolismo especial, no es intermediario. ¿Cuál es la diferencia? Que el metabolismo intermediario es igual en todas las especies. Ok, esa es la razón. El metabolismo intermediario es la secuencia de reacciones con las que se procesa una molécula igual en todos los organismos. O sea, la bacteria, la hormiga, la ballena, la serpiente, yo, el mono, etcétera, toditos hacemos igual. Todos hacemos beta-oxidación igualito, con las mismas reacciones. Todos fabricamos nuestra glicina, nuestra glutamina, nuestra glicólisis, nuestro Krebs igualito, las mismas reacciones. Ese es metabolismo intermediario. Metabolismo especial, no, ese es cuando se procesa de manera diferente. Erythrocolium coca fabrica cocaína, pero yo no. Entonces eso no es metabolismo intermediario. Es el metabolismo especial de ella, de Erythrocolium. ¿Ok? Síntesis de porfirinas. Todos necesitamos manejar oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que son las moléculas que transportan estas porfirinas. Sí, todos necesitamos manejar estos transportadores de oxígeno, de CO2, pero no en todos son la misma molécula. Nosotros lo hacemos en el hemo, que es una porfirina. Por eso es que este es parte del metabolismo especial. Necesitamos saber cómo fabricamos este hemo y otros organismos lo fabricarán sus transportadores de alguna otra manera. Ok. ¿Para qué sirven estas porfirinas? Para transportar oxígeno, lo más importante. Pero hay ligandos en esta porfirina. El ligando es la molécula que se va a unir a esta molécula, en este caso estamos hablando de porfirina, se une a la porfirina y va a ser transportada porque está unida y como la porfirina se está moviendo, va a ser transportada. ¿Qué elemento, qué sustancia es la que está unida a la porfirina y permite el transporte de este ligando? La porfirina está unida ¿a qué? ¿Hierro? ¿A qué? Hierro. Hierro, no me le digan fierro. Fierro es un pedazo de metal con el cual agarrar a alguien a tierra. La confusión viene de la traducción probablemente, porque hierro en inglés es ferrum, y por eso su símbolo es Fe. Pero en español el nombre es hierro con H, porque el término fierro también existe, pero vayan al diccionario, fierro es un pedazo de metal, entonces no es el que estamos hablando. Ok, entonces estas porfirinas están complejadas con hierro, pero el hierro tiene hasta 3 estados de oxidación. 2 en el caso de porfirinas, a pesar que nosotros podemos usar el hierro más 2 y más 3, más 2 ferroso y más 3 férrico, lo podemos usar, pero en las porfirinas de nuestro hemo debe estar como más 2. Y si pasa de más 2 a más 3 el hierro, ¿qué te sucede? Si el hierro que está en tu hemo para llevar oxígeno, CO2, etc., pasa de más 2 ferroso a más 3 férrico, ¿qué te sucede? Te mueres. Pasar de más 2 a más 3 es oxidarse, se oxida. Entonces, ¿quién pasa el hierro de más 2 a más 3? Oxidarse. Y hay gente, hay mamás, sobre todo, veo en las noticias, sobre todo son las mamás las que más hacen eso, más conocen el metabolismo del hemo, y le meten a la Inca Kola un poquito de racumín, un poquito de cianuro, etcétera, son oxidantes. Y le dan a sus hijitos inclusive, angelitos, ¿qué es lo que pasa? Se asfixian. ¿Por qué se asfixian? Porque el hierro más 2, con el oxidante que le han metido, pasa a hierro más 3. Y como hierro más 3 ya no puede fijar ligando.
ya no puede fijar ligandos. Entonces no hay quien lleve su oxígeno ni su CO2 y lógicamente el nitrógeno no es un ligando. El nitrógeno no puede, ligando significa que forma enlaces de coordinación con ese metal. El nitrógeno no forma enlaces de coordinación con el hierro, no es un ligando. Entonces chocará, por ahí pasará, pero no se une. Se une el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene una presión parcial mucho mayor que el CO2 que sí hay. Por eso es que se carga de oxígeno. Una de las funciones más importantes que tiene la hemoglobina al transportar el oxígeno es que se carga de oxígeno o de CO2 mediante una actividad cooperativa. ¿Qué significa actividad cooperativa en la hemoglobina? Y gracias a que tiene esa cooperatividad es que es un muy buen transportador de oxígeno y de CO2 en el organismo. Si no tuviese esa actividad cooperativa, sería pobrísimo. Viviríamos casi en condiciones de hipoxia, casi asfixiados. ¿Qué significa cooperatividad? Para entender eso necesitamos saber una hemoglobina. Tiene una parte globina, que es proteína, y una parte hemo, que es lo que quiero hablar ahora, proteína, una parte hemo, cuántas globinas una hemoglobina. ¿Y cuántos hemos? Un hemo y cuatro globinas. Tiene 4 globinas y 4 hemos. Una hemo por cada globina. ¿Ok? Una hemoglobina entonces es una proteína tetramérica. 4 globinas, tetrámero. 2 alfas y 2 betas. Y cada una de ellas fija un hemo. En total tiene 576 aminoácidos, más o menos uno que otro si hay que estar fallada la hemoglobina. Pero normalmente son 576 aminoácidos en 4 subunidades, cada uno con su hemo. ¿Qué cosa implica cooperatividad? Implica que cuando llega al alveolo y se encuentra con que hay más oxígeno que CO2 y ella carga CO2, suelta el CO2 y va metiendo oxígeno. Pero que entre el primer oxígeno, reemplazando al primer CO2, es un proceso difícil. No es fácil que salga el CO2 y que entre el oxígeno. Pero una vez que entró el primero, el segundo entra más fácil. O sea, el primero colabora para que el segundo estéricamente, o sea, por estructura espacial, entre más fácil. Y una vez que entró el segundo, el tercero entra más fácil todavía. Y entrado el tercero, el cuarto entra, se asfixia, se muere por asfixia. Eso pasa del hierro a 2 al hierro más 3. Ok. ¿Quiénes son los ligandos de esta molécula, del hemo? O sea, ¿qué moléculas se unen al hierro más 2 para ser transportadas por el oxígeno? ¿Quiénes son los ligandos? Tu hemoglobina transporta cosas en la sangre. ¿Sí o no? ¿Qué cosas transporta? ¿Oxígeno? CO2. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Dióxido. CO2. ¿Alguna otra? CO. Monóxido de carbono. Oxígeno, CO2 y CO. Son los 3 ligandos del grupo hemo, los 3 ligandos que se unen al hierro, al grupo hemo y por tanto a la hemoglobina. Pueden ser transportados en sangre en el hemo. Oxígeno, CO2 y CO, o sea, dióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno. ¿Cómo es la mecánica? Mi sangre, cargada seguro con CO2, circula en mis vasos, mis venas preferentemente, y llegan al alveolo pulmonar. En el alveolo pulmonar encuentro aire, que es lo que respiro, por eso somos organismos aeróbicos, porque al respirar aire estamos incorporando oxígeno aeróbicos, oxígeno al organismo.
Y la hemoglobina que llega al alveolo se encuentra en el alveolo en contacto con oxígeno. ¿Qué tiene el oxígeno? ¿Qué gases tiene? El aire. ¿Qué gases tiene el aire? Que es lo que llega al alveolo. Nitrógeno. Oxígeno, Nitrógeno. hidrógeno, Nitrógeno. oxígeno, hidrógeno, ¿qué más? Nitrógeno. N. Si tuviera hidrógeno Nitrógeno. estaría flotando. Nitrógeno. CO2, O2 es oxígeno, CO2, CO, ¿qué más? Nitrógeno. Nitrógeno, N2, ¿qué más? Argón, xenón, radón, preferencia. ¿Ok? Concentraciones. ¿Qué concentraciones tenemos de ellos? ¿Cuál es el oxígeno? Entre 18 o 21, dependiendo del aire. Más o menos 20% de oxígeno. Nitrógeno. ¿Nitrógeno cuánto? 70 creo, no recuerdo.